A propósito de la situación en Haití, hemos invitado en su condición de historiador a José Miguel Soto Jiménez, el ministro de las Fuerzas Armadas y una persona muy versada, no solamente en el conocimiento de la situación haitiana, sino de la situación dominico-haitiana, de la frontera que nos separa de Haití. De seguro que él tendrá ya elaborado un punto de vista sobre el curso, el discurrir de los actuales acontecimientos. Buenos días. Buenos días, bueno, un verdadero placer, y esas son mis primeras palabras. Agradecer de una forma entusiasta venir a este espacio, la invitación a este espacio, sabiendo que es el despertar, ¿verdad? Y el despertar significa, entre otras cosas, no simplemente dejar de dormir, sino estar avivado, en este caso, el espíritu dominicanista, el espíritu de la nación. Un saludo muy dominicanista para toda esta audiencia. Muy bien, ¿qué usted está mirando en el curso de los acontecimientos? No, hay muchas cosas que mirar, pero yo quiero evitar el inmediatismo, porque inclusive en el discurso de la hora, de gente muy sensata, hay la impresión de que con una varita mágica, en este caso de una bruja, se ha descompuesta la situación haitiana. Eso es un proceso larguísimo. Señores, miren, yo no pretendo ser, ni es mi interés, una especie de oráculo nefasto, como el de las tragedias griegas. Y hace 25 años, yo estoy hablando con documentos, hace 25 años, yo estaba de agregado militar en Washington, hace 25 años. Y entonces salió un libro mío que se llamaba Seguridad, Defensa y Democracia, donde yo le dedico un capítulo a la situación haitiana y a la situación fronteriza. Entonces, si tú lees eso, te vas a dar cuenta de lo que está pasando ahora, es lo que está pronosticado ahí, porque se venía venir. Alguien dijo aquí, una de las damas dijo, que precisamente ese deterioro, ¿verdad?, que es multisectorial, no fue inventado de la noche a la mañana, se fue asentando en la sociedad haitiana. Y después se comenzó a decir que era un Estado fallido. Pero el problema es que ustedes están hablando de un Estado fallido. Señores, el Estado no existe en Haití. Es que no hay Estado. Es que no hay Estado. Hay que partir de ahí. Y eso complica mucho más la cosa para nosotros. Porque el presidente de la República, el gobierno dominicano, no tiene con quién mediar. Esa llamada del primer ministro, pero eso da la sensación, como dijo la joven, de una llamada a un sentenciado. Entonces, ¿con quién mediar? Por eso el presidente de la República ha hecho un llamado muy pertinente a la comunidad internacional. A la comunidad internacional. Y entonces, la situación en ese sentido es preocupante. Hay que decir, como decía Lili, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y eso está haciendo el Estado dominicano, ocupándose, más que preocuparse, con medidas que no solamente son preventivas, ¿verdad?, sino son oportunas. Y además, le voy a decir algo, en pleno derecho, porque nosotros no estamos interfiriendo en la política haitiana, no estamos infiriendo con fuerzas militares en Haití, que debiéramos, no estoy diciendo que deberíamos agredir, pero la gente pierde de vista que nosotros nos han secuestrado ciudadanos y que hay 3 camioneros, 4 camioneros, cosas. Entonces nosotros estamos en pleno derecho. Como el gobierno haitiano no puede garantizar, ¿verdad?, entonces nosotros estamos en pleno derecho. O sea que si nosotros intervenimos en una operación especial o lo que sea, no sé nada ni veo en esa perspectiva, pero estamos en pleno derecho también. ¿Por qué los norteamericanos sí y nosotros no? ¿Por qué? Los norteamericanos son celosos de sus ciudadanos, ¿verdad? Y entonces, todo lo que se ha dicho es producto de eso, de que ellos no negocian con terroristas y cuando tienen que inferir con una fuerza militar en una operación de rescate, entonces lo hacen. Yo lo que te estoy diciendo no es que lo vamos a hacer, que nosotros estamos en pleno derecho de hacerlo. General. En pleno derecho. Y eso es muy importante. Pero sobre la situación, y te citaba
que después fue el prólogo del libro de Manuel Núñez sobre los casos de la nación dominicana hace tiempo. Yo digo, termino mi prólogo diciendo eso, que repito y vuelvo a repetir, y está más de moda ahora. Pensar que Haití es una amenaza militar, estoy hablando desde el punto de vista convencional, para la República Dominicana es una locura. Porque Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Y para más remate, no tiene fuerzas armadas, ¿verdad? Que ese es otro punto que debemos tocar. No tiene fuerzas armadas. Entonces, pensar en eso, que eso es una amenaza militar, no lo es. Quiero que se me entienda. No es que las fuerzas armadas no infieran en el problema. Estoy hablando de que pensar que ellos son una amenaza militar, ¿verdad? No lo son. Ahora, pensar, y es la advertencia, que esa situación así, que Haití desvalido, que Haití sin fuerzas militares, Haití es la situación que está, con todos los problemas que tiene, siendo el país más pobre del hemisferio occidental, pensar que ese no es el problema, la amenaza más grande que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano, es una actitud que podríamos pagar muy caro, ¿verdad? Pagar muy caro. Y oportuno es decirte que las Fuerzas Armadas Dominicanas, ¿verdad?, que de hecho yo debo conocer muy bien, no solamente porque fui ministro, sino porque hice una carrera ahí adentro, ¿verdad?, en el área de las fuerzas especiales. Yo tengo plena confianza, óigase bien, en esas Fuerzas Armadas que están comprometidas en la frontera. Yo no me estoy refiriendo simplemente al establecimiento regular de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que hacen una labor de gendarmería ahí. Yo estoy hablando de cómo el gobierno dominicano ha ido, ¿verdad?, reforzando esa frontera, llenándola de unidades tácticas, ¿verdad?, que tienen un comportamiento en ese sentido. Confío plenamente en los mandos militares y no se entienda como cortesía. La mayoría fueron mis alumnos o estuvieron bajo mi mando y los conozco, por eso los digo, ¿verdad? Por eso los señalo. Entonces, yo tengo plena confianza en ellos, porque están haciendo, según lo que yo estoy viendo y lo que la gente no ve, ¿verdad?, lo que yo veo, ¿verdad?, están haciendo lo que tienen que hacer. Y lo que harán puede sobrepasar mis expectativas. ¿Usted sabe por qué? Le voy a dar un detalle individual. Mire, el ministro de las Fuerzas Armadas, que es el líder de ese alto mando, la gente no sabe que es un oficial de Fuerza Especial, que es un oficial de una unidad antiterrorista, de la que yo fui fundador y yo fui su comandante de esa unidad. Entonces, él sabe de eso. Él sabe de eso, ¿verdad? Y los otros mandos también, los otros mandos militares están curtido en ese tipo de dificultades, porque señores, nada de esto es nuevo. No. Lo que está pasando se repitió. Y usted dirá, ¿y usted como ministro? Sí, también pasó. A la gente se le olvida que yo tuve ahí la amenaza de las guerrillas haitianas, en la misma situación del gobierno, en varias regiones de Haití. Porque ¿y usted sabe lo que pasó? Parecería una película que se repite. Claro, claro. Bueno, pero eso lo dicen los marxistas. La historia primero se repite, ¿verdad?, como una tragedia y después como una costumbre. General, pero Barbecue ha hablado de Ruanda. Barbecue ayer en su discurso, porque el hombre dio un discurso, tiene el poder de convocar a la prensa nacional e internacional. Sí. Por eso yo decía hace un momento que Barbecue es la parte frontal de todo un grupo que está detrás. Sí. Barbecue es el resultado de, no el origen, ni la fase principal. Barbecue da la cara, asume la responsabilidad y controla como si fuera un soldado toda digamos que todo el brazo militar, entre comillas, o pseudo militar o paramilitar, que controla la violencia de un país, y él hace un monopolio. Pero Barbecue habló ayer en un discurso que evidentemente se lo hizo alguien más. Él habla de división de clases, habla de que Haití puede tener el nacer que tuvo Ruanda, oiga eso, y que ellos tienen el compromiso, él tiene el compromiso de hacer nacer un nuevo Haití. Sí, pero mira, oye, déjame decirte algo. Volvemos al principio. El problema, mira, en este caso, el problema ni siquiera Barbecue. ¿Tú sabes cuál es? Es que no hay, en términos, alguien habló ahorita de sociología, oiga, en términos sociológicos, sociopolíticos,
óigame, el Estado haitiano, que no existe, y como no existe, no puede controlar primero el territorio nacional. Y ha perdido paulatinamente, ya hasta la crisis, los médicos dirían hasta la metástasis, tratándose de un caso, han perdido el monopolio legal de la violencia. Y entonces, haciendo un caso de racionalidad que debemos hacer, entonces fíjate, la gente habla, tú sabes que los eventos aquí, la política y hasta la guerra, los dominicanos lo ven desde el punto de vista deportivo. Natural. No, deportivo, sí, deportivo, sí, ¿verdad? cierto. Entonces, déjame decirte algo. Fíjate, la correlación de fuerza, todo el mundo habla de la correlación de fuerza militar, no de las bandas, ¿no? De la correlación de fuerza. Nosotros estamos muy superior en la correlación de fuerza. Incluso pero no se habla 29. también que una de nuestras fortalezas como país frente a ese problema es la fortaleza de nuestro sistema político, Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que ha fracasado en Haití? No son las Fuerzas Armadas las que han fracasado en Haití, es un sistema político. Y nosotros tenemos más de 50 años de democracia imperfecta, lleno de dilemas, ¿verdad? Pero resulta que nuestra democracia está ahí y ha funcionado y funciona. Eso es lo que no existe en Haití. Eso es lo que no existe de Haití. Que tenemos muchísimos problemas, claro. Ese es el dilema de la democracia, ¿verdad? Ese es el dilema de la democracia. Ahora, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es lo importante? En el caso del señor, bueno, yo no sé si decirle señor, yo creo que entra dentro del reino animal, el señor Barbecue, ¿verdad? Que no es un líder ni ideológico, ni que le escribieran el discurso, ¿verdad? Ese es un delincuente y un asesino, ese señor. Entonces, dentro de eso, mira, es igual, tú te pones a ver que hay, sí, detrás, la intención que tú conoces muy bien de los intereses comunes, ¿verdad? Entre los elementos de presión en esa sociedad donde no existe ni el juego, ni siquiera existe el tablero para jugar, ¿verdad? Entonces, usted ve esas tendencias. Pero en Haití, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, el peligro de eso, y por lo que yo aplaudo, no solamente las medidas, que de eso tenemos que hablar, las medidas del presidente, hay que leer qué es lo que se está haciendo el presidente. Que hay gente que ha criticado y que el asunto del reforzamiento de la frontera, que por cierto, déjame decirte, que está en 11.000, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, y yo quiero decirlo claro aquí, tiene capacidad para duplicar ese número en la frontera, porque hasta ahora es el ejército apoyado por las otras instituciones, pero miren, como ella dijo, eso ha pasado ya, y existe esa disposición. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? En términos estratégicos, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Bueno, para que la gente lo entienda. El presidente ha reforzado militarmente la frontera. En pleno derecho, ha reforzado la frontera. ¿Para qué ha reforzado la frontera? Ahí hay contención, disuasión, pero también hay un detalle importante de eso, ¿verdad? Dado ese estado de anarquía, de violencia y de barbarie que hay del otro lado, para evitar que ocurra lo que siempre ha ocurrido a través de la historia, que los fenómenos Haití entonces se reflejen en la República Dominicana, ¿verdad? Pero entonces esas bandas armadas, ¿verdad? El asunto es que las bandas armadas no vengan para acá, que es lo que se entiende, ¿verdad? No tienen capacidad para venir para acá. Eso es imposible en términos reales por la correlación de fuerza. Lo que sí puede pasar, ¿tú sabes lo que puede pasar? Que en medio de esa contienda anunciada civil, o en medio de una reacción de los norteamericanos, también en derecho, porque ellos tienen 16 de cosas. Entonces, ellos hagan una incursión militar en Haití para rescatar a su gente. ¿Tú sabes lo que puede pasar? Que esas bandas que no tienen esa capacidad, tienen capacidad barbárica, pero capacidad militar, esa banda no tiene ninguna capacidad militar, ni siquiera en el ámbito de la guerra irregular, de la que tú conoces, de la guerrilla, ¿verdad? Ni tienen trenes de abastecimiento, porque la gente se cree que la guerra es simplemente, por eso la guerra es arte y ciencia. Entonces, se puede pasar que esa gente, acosada, ¿verdad?, por la presión de esa intervención, entonces
intenten coger la República Dominicana como santuario. Me explico. ¿Qué es un santuario en términos militares? ¿Qué ha pasado aquí también en épocas anteriores? Que utilicen el territorio como fuerzas irregulares, utilicen el territorio dominicano para refugiarse y volver a operar, y refugiarse, volver a operar. Eso es lo que ha hecho el presidente. Y de paso, queda reforzado todo el esquema, ¿verdad? Contención, cuando yo hablo de contención, no solamente estoy hablando de una contención, de una posible contención militar o de una poblada. Lo que estamos hablando es que todo el esquema migratorio queda también reforzado con esa cantidad de militares y lo que se pueden meter más, ¿verdad? No se puede. Ahora, ¿qué debemos pensar? Con una mentalidad ya estratégica, agregándote que de dónde tú crees. Por eso que hay que tener cuidado con esas informaciones que salen vacuas. Señores, miren el mapa. Miren el mapa. ¿Puede usar la República, los Estados Unidos, la República Dominicana para intervenir a Haití? Eso es una estupidez. Okay. Lo que ellos necesitan es la contención, sí, una contención. ¿Por qué? Porque mire el mapa. No lo necesitan. Pero, señor, pero es que la bahía de Leogán está frente a Guantánamo. Entonces, ¿de dónde va a venir una incursión? ¿Va a venir de dónde? ¿Va a venir de ahí? Una proyección de fuerza va a venir de ahí, aunque se juegue tácticamente por otro sitio, pero es ahí. Entonces eso viene, señores, eso viene del oeste franco. Para que ustedes sepan geográficamente, desde Punta Maicí, que es donde está Guantánamo, se ve físicamente. Usted se para en la costa y usted ve la costa haitiana, la mole de San Nicolás, usted la ve, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué es que estamos hablando? Estamos hablando de eso. Ahora, hay una cosa que sí me llena a mí de optimismo. No solamente las medidas del presidente, con las que ustedes comenzaron el programa de apoyo y al que yo me adhiero. Y llamo, hay que apoyar al presidente en este momento. Hay que apoyar al presidente. Apoyarlo en ese sentido de resguardo de la soberanía nacional y de la defensa nacional. Hay que apoyarlo, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, vuelvo y te digo, yo soy optimista, porque confío en las Fuerzas Armadas, primero, ¿verdad? En lo que están haciendo, Y además, confío en la juventud dominicana. Porque todo el mundo habla. Esto no se trata de que Soto, tu carabina, Soto, un fusil. No se trata de eso. ¿Tú sabes lo que se trata? Desde la trinchera ciudadana. De la misma trinchera que teniendo las Fuerzas Armadas como vanguardia, las Fuerzas Armadas que están ahí y que no se pueden subestimar, ¿verdad? Entonces fue la que logró en la defensa, señores, la victoria en una guerra de 13 años y 4 campañas militares de la independencia. Ese dominicano, miren señores, oigan bien, menos armado, menos numéricamente, menos estructurado militarmente. Óyeme, no perdimos una batalla de cientos de combates, no lo perdimos. Señores, hay que leer. Mire, hay un ejercicio, no viene al caso, pero es bueno leerlo. Hay 2 cronistas haitianos, que es Charles Dorval y Norbert Dorval, que eran cronistas de guerra, o sea, que venían con los ejércitos. Porque dentro de esas cosas que tenemos nosotros, que yo digo que nosotros somos como los gallos de calidad, que le ponen en un vidrio y ellos mismos se picotean, ¿verdad? Yo he oído gente diciendo, pero ven acá, ¿y cómo es posible eso? Que en tal batalla no hubo ni un contuso dominicano, o hubo un herido, y entonces cientos de muertos haitianos. Lean los haitianos. Lean a Norbert Dorval y a Charles Dorval, para que usted vea lo que dicen, para que usted vea lo que pasó en Asua, que fueron tantos los muertos haitianos que hubo que quemarlos, era imposible enterrarlos. Pero lo dicen ellos. General.
Hace unos días leíamos un artículo de opinión del Washington Post en donde se preguntaba ese consejo editorial específicamente si el mundo iba a continuar apartando los ojos y dando excusas para la inacción. Convocaban a una respuesta musculosa y prácticamente llamaban a una intervención. ¿Cuáles son las señales desde el punto de vista internacional y geopolítico que usted está advirtiendo para saber de qué manera la respuesta del presidente de la República, puertas adentro, va a combinarse de alguna manera con el llamado a la acción que ha hecho también tanto en Naciones Unidas como en su reciente visita a Centroamérica? No hay que ser un genio estratégico para darse cuenta de que, por lo que le dije, es simple, es un axioma simple. Los Estados Unidos no negocian con terroristas. Yo le pregunto a usted, entonces usted dirá, bueno, la solución es diplomática. Ahora, ¿con quién van a ejercer lo que implica la democracia? ¿Con qué Estado? Si el Estado no existe. ¿Con quién se negocia? ¿Con quién se negocia? Exactamente. No, y el juego de la diplomacia, ¿cómo se hace? No sé si me entiende lo que te estoy diciendo. Totalmente. Entonces, en las últimas horas hemos tenido dos posiciones distintas de dos altos funcionarios. Naturalmente, por doctrina sabemos, pues yo hablo de doctrina estratégica, sabemos que los Estados Unidos, ya sabemos que no negocia con terroristas. Ahí que está el juego, no negocia con terroristas. No hay con quién transaccionar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué queda? La incursión. La incursión. La incursión que, óyeme, en este caso es difícil ya, Muy difícil. Como incursión, sino una intervención. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pero mira, eso no solamente lo dice el Washington Post, ¿no? Los propios haitianos tienen unos deseos inmensos de que lo intervengan. Sí. De que lo intervengan. Alguien habló de que se necesita una intervención y 25 años de control. Yo no digo tanto, pero hay que componer el juego. ¿Cómo va a funcionar la democracia en un país donde ni siquiera están establecidas las reglas del juego? No hay reglas, ni hay constitución, no hay nada. Abajo el que está La arriba. constitución ahí, pero una constitución inoperante. General, eso es abajo el que esté arriba. El que sube, ellos buscan la manera Pero claro, de bajarlo. ¿Qué pasaría? Y el caos y la barbarie. General, antes de que se vaya, usted, porque tenemos que ir a la pausa, usted ve a la administración Biden, hablando de la administración Biden, ejerciendo una acción armada contra Haití, ¿lo ve? Oh, pero es que sí, claro que la veo. ¿Tú sabías que Biden, en los Estados Unidos, las guerras de los Estados Unidos, nosotros podemos hablar también de las guerras del pueblo dominicano? En los Estados Unidos, la mayoría de las guerras la han iniciado los demócratas, no los republicanos. Así es. Contrario a lo que se piensa. General, quiero que me diga. Y tú me dirás, no, bueno, pero en el caso de la guerra civil, Lincoln, pero que Lincoln era republicano. Sí. Quiero que me diga, ¿qué pasaría en esta inminente incursión que va a hacer Estados Unidos en Haití para la recuperación de sus ciudadanos, que según informaciones están todos en lugares diferentes y eso lo hace todavía más difícil? Más difícil, es para la incursión. Por eso yo no hablo de incursión, yo te estoy hablando de intervención. El problema que tú decías ahora, ¿quién la hace? Porque los Estados Unidos, y miremos en los últimos, bueno, ni siquiera la oprobiosa intervención a la República Dominicana, la hizo unilateralmente, se apoyó en la OEA y la fuerza que vino fue la FIP, ¿verdad? Bueno, entonces en Haití pasó eso ya. En la última intervención norteamericana fue el MOG, un organismo de intervención. Entonces, ¿sabes cuál es la discusión ahora? Porque ahí, fíjate cómo se complica el juego. El juego es que en las Naciones Unidas no hay una real posibilidad de lograr una fuerza de paso, de mantenimiento de paso, de recuperación de la paz. No la hay. Porque Rusia y China, que tienen otros intereses estratégicos, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces ahí la cosa no está fácil. Bueno, se va a acudir al viejo instrumento, supongo yo, es una especulación, no lo sé, de la OEA, ¿verdad? Ahora, hay que cambiar la visión de la OEA, porque óyeme, ¿cómo se llama el señor de la OEA? Almagro, que por cierto yo le dediqué un artículo de periódico. Ese prócer de la patria, Óyeme, hizo planteamiento que lo último que yo le dije a Almagro fue ignorante, ¿verdad? Porque se empezó a hablar de una isla compartida, que esa teoría de lo insular, del manejo insular por humanismo, que yo qué. Entonces, yo pienso que hay que replantearlo, y ahí los dominicanos, el representante de la OEA, el embajador ante la OEA,
y nosotros tenemos una misión militar. Hay que hacer un trabajo diplomático. Claro, General, para defender nuestros intereses. No quiero que se Porque vaya. vuelvo y repito, quiero repetir lo del presidente, lo que dijo el presidente, y que han dicho otros, entre ellos yo, con antelación. El problema haitiano no tiene solución dominicana, y que nadie piense que va a tener solución dominicana. Que nosotros estamos bastante sangrados ya, ¿verdad? No quiero que se vaya 30 segundos sin decirme que desde su experiencia de formación antiterrorista, ¿qué entiende usted que podría pasar si en ese intento de rescate mueren los secuestrados? No, pero plantéatelo al revés. Plantéate que en esa barbarie, ¿verdad? Y en esa euforia del señor Cherisier Barbecue, ¿verdad? Maten un rehén de eso. Exacto. Maten un rehén, pero no en el rescate, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú vas a tener servida la intervención seguro, ¿verdad? Y fíjate, no quisiera yo irme sin mencionar, para que tú veas que hay no un plan, porque no hay capacidad ni eso. Haití no tiene capacidad, que no sea la intuitiva, la barbárica, ¿verdad? Para elaborar un plan. Pero yo te digo a ti, el señor canciller, eso que se llama canciller, el haitiano, ¿verdad? Que también para mí entra del reino no humano, sino animal. Claude Joseph. Sí, ese señor, si se puede llamar señor, óyeme, es un reconocido antidominicano. Tú no lo viste quemando la bandera, que yo te digo a ti una cosa, y quiero, ojalá que se lo digan de aquí, que tenga cuidado al quemar esa bandera, que tenga cuidado, porque se le puede quemar la mano. Esa bandera ha sido siempre victoriosa en los campos de batalla, ¿verdad? Y en las lides cívicas sí, porque somos un Estado. Gracias. Somos un Estado debidamente articulado. Gracias, general. Una cosa interesante, yo mencionaba el foro de Miami, y se plantea un fideicomiso, pero no con el protocolo de la ONU, que es el que lo tiene, sino que la OEA se invente algo. Que la OEA administre. Por lo que usted dice. Claro. Buena idea, porque ahí ya están sacando a la ONU de cualquier posibilidad, porque se le haría imposible a nivel de los 15 votos del Consejo de Seguridad y el poder de veto de China y Rusia. Gracias, mi general. Pero antes de decirme, de darme el beneficio de despedirme, ¿verdad? Claro. Entonces yo quiero despedirme con este pensamiento reiterativo, ¿verdad? Simplemente en esta situación que sin lugar a dudas saldremos airosos, ¿verdad? Que nadie se equivoque, no con las Fuerzas Armadas Dominicanas, sino con el pueblo dominicano. Nosotros somos tardíos, como nos dicen en la tierra, en la tierra de nosotros, pero seguro, ¿verdad? A tiemposo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, que nadie intente pescar en río revuelto, ni los de allá, ni los demás acá, ni los demás allá. Bueno, gracias, general. Muchas gracias, general Soto Jiménez, el ministro de las Fuerzas Armadas Dominicanas, por su punto de vista sobre la actual situación haitiana.